saludaron? ¿Ya se saludaron? Es un gusto y un honor estar con ustedes en esta, su casa, su iglesia, Camino de Liberación. Es un gozo el compartir de esta preciosa palabra. Va a ser corta, pero yo le pido al Señor que traiga la porción del cielo para tu corazón, que traiga la porción que nos hace falta, que nos ayude a ver la vida con ojos nuevos, como dicen por ahí, que podamos ser entendidos en cada palabra que se nos presente. Si esta palabra dijera el libro de Hugo, ni me hagas caso, pero dice la palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra de Dios construye, la palabra de Dios desarma, la palabra de Dios edifica. La palabra de Dios te libra, te libera de cualquier situación o condición que tú te encuentres. Esta palabra es un tesoro que ha sido hallado por un corazón dispuesto y sediento de su palabra. En el libro de Éxodo habla sobre un altar. Habla sobre un perfume que está en el lugar santo, como se los mencioné al principio. Había 5 altares en el templo, pero 2 de ellos específicamente, uno estaba a la puerta del lugar santo. Ese es el altar que tenía madera de sitim y hecho de cobre. Ahí se presentaban todos los sacrificios que se derramaba sangre, como a través de carneros, a través de corderos, a través de un sacrificio. Pero dentro del lugar santo había otro altar que estaba hecho igualmente con madera de sitim, pero este altar estaba hecho de oro. Y en ese altar que estaba en el lugar santo, específicamente era para quemar incienso, para quemar perfumes, aromas delante de Dios. El altar de cobre simplifica o refleja el sacrificio de Jesús. En el Antiguo Testamento hablaba de un sacrificio de un cordero. Pero el altar de oro fue cuando Jesús había resucitado de nuevo. En el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 7, era tan importante los sacrificios y el incienso que Dios le pidió a Moisés y después a Aarón que hiciera eso cada mañana al despertar, y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma de cada mañana, cuando aderezare las lámparas lo quemará. Era tan importante este olor fragante delante de Dios que se menciona que los sacerdotes pasaban con una olla de incensario, por decirlo así, no sé si es la palabra correcta, pero ponían ese olor fragante, ponían ese olor de carne, olor de inciensos, y se paseaban por el templo. Y dice en la palabra de Dios que ese olor le agradaba a Dios. Has hecho una carnita asada y verdad que sales de tu casa y alguien está haciendo carne asada y hueles y dice, wow, qué rico huele. Puedes olerlo a 3, 4 casas. Imagínate cuando Dios, que Dios huela ese perfume. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo una de las características de Dios es el oler. Dios sabe, nos expresa que Dios conoce cada de los sentidos que nosotros tenemos.
Él sabe qué hace una caricia. Él sabe lo que ocasiona o lo que provoca un beso. Él sabe los olores fragantes, como la sangre del cordero que fue derramada. Y volvemos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Y les hablaba de este versículo al principio, que decía: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, refiriéndose a Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su santo nombre. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros levantamos nuestras manos, cuando nosotros venimos y les digo yo, abran su corazón. Porque Dios no quiere ver al que viene mejor vestido. Dios no quiere el que venga gritando palabras lisonjenas, tratando de llamar su atención. Por eso dice en su palabra que el humilde de corazón, el que se presente delante de Él con un corazón dispuesto en adoración hacia Él. O sea que la adoración que tú y yo presentamos a Dios es el perfume de nuestra adoración. Dios no ve al que se esté tirando más, Dios ve a aquel que se esté derramando más en su presencia. Qué interesante. Quiere decir que aquel que se está derramando más por el Señor es el que más rápido capta la atención del Padre. Yo digo que hay diferentes tipos de adoradores. Como les dije la vez pasada, el viernes pasado, por cierto, tuvimos una vigilia bien preciosa. Cantamos, compartimos una palabra, tuvimos una actividad donde la pastora hizo varias preguntas. Aprendimos muchas cosas nuevas también. Y hablábamos de eso, que la palabra adoración para mí es el que viene en el libro de Mateo, que dice: aquel que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Esa es una manera de adorar especial para el Señor. Pero nosotros tenemos un perfume que emana de nuestro sufrimiento. Nosotros tenemos un perfume que emana de nuestro agradecimiento. Nosotros tenemos un perfume que emana de nuestra necesidad y dependencia de Dios. Dios conoce qué tipo de sacrificio estás haciendo. Dios sabe qué tipo de perfume está llegando hasta su santo trono. Dios sabe cómo distinguir cada olor o cada pensamiento que nosotros tenemos delante de Él. Y ahí es donde está el poder de nuestra oración. Nuestra oración sube al cielo a través de un perfume fragante. Nuestra oración, nuestra súplica. ¿Alguna vez has orado al Señor? ¿Alguna vez te has derramado delante de Él? Aquí en la tierra nos presentamos como el altar de adoración para Dios, pero nuestro perfume llega al altar de oro en los cielos. En el libro de Apocalipsis 1:6 está escrito en su palabra que a nosotros nos ha hecho como reyes y sacerdotes de Dios y su Padre, dándonos a entender que Cristo es el altar donde nos presentamos. Pero lo que presentamos delante y a través de Jesús va directamente al Padre. Quiero llevarte a una historia que me conmovió, que esto se encuentra en Efesios capítulo 2, del versículo 12 al 22. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 12 al 22, yo lo voy a leer en la versión La Reina Valera. Creo que en la pantalla va a estar como la versión, la nueva versión internacional. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 22. Dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba la gente antes. Pero ahora, Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos en uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos. A los que estaban lejos ahora los hizo cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. En la palabra que tengo yo en la versión de la Reina Valera dice que son juntamente justificados a través del Espíritu Santo. Había una mujer en la Biblia que poco se habla de su pasado, poco se habla de su vida personal, pero socialmente, públicamente era conocida como una mujer, la pecadora, le decían. No se sabía mucho de trasfondo, no se sabe si tenía hijos, no se sabía las razones por qué lo estaba haciendo, no se sabía qué fue el motivo que la llevó a llevar ese oficio. Pero en vez de llamarla por su nombre, cuando la veían pasar, le decían y murmuraban: ahí está la pecadora, por ahí está pasando la pecadora. Cuando llegaba, yo me imagino que fuera de líneas de la palabra, no dice la palabra, pero yo me imagino que cuando la gente llegaba a un lugar y de repente entraba esta mujer, se empezaba a vaciar el lugar, porque le decían la pecadora. Aquí está la pecadora. Yo puedo decir y me puedo imaginar que se vaciaba el lugar, porque en el Antiguo Testamento nadie podía juntarse con aquellos fariseos o con aquellos gentiles, porque decían: nosotros somos santos y ellos son los pecadores, y no se podían juntar supuestamente. Y cada vez que llegaba esta mujer a los lugares, decían: ahí viene la pecadora, ahí va la pecadora, ahí va la pecadora. Imagínate esto, pongamos una cifra, por 25 años que te estén diciendo la pecadora, el pecador, el pecador, el pecador. Es como si te dijeran el manchado, el esto, o el borracho, o la chismosa, o esto y esto y esto y lo otro. Imagínate por 25 años que te estén diciendo esto. Es un tormento, ¿no? Te hacen sentir el más bajo de todos, te hacen sentir el mugrero de todos, te hacen sentir como el que no tiene esperanza para nada estar delante de Dios. Eso es lo que nosotros los humanos somos capaces de hacer, de destruir a alguien a través de nuestro juicio. Bendito sea el Señor, que dice: con la misma vara que medí serás medido. Y ¡fum!, se acabó eso. Pero bueno, volvamos con esta mujer. En todo lugar que se paraba, le decían la pecadora, le decían la prostituta, le decían esto y esto y esto. Era una mujer que le habían quebrado sus esperanzas. Era una mujer que le habían quitado el poder que tiene ella de decir: bueno, voy a mencionar a Dios o voy a inclinarme a Dios. Esta mujer no tenía esperanza alguna. No tenía palabras para siquiera hacer una oración, porque se sentía tan sucia por dentro y por fuera que se sentía indigna siquiera mencionar el nombre de Dios. Pero esta mujer, por todo un año, a través de su oficio
o como tú quieras decirlo. Juntó ese dinero por todo un año. ¿Qué harías tú con el dinero de todo un año? ¿Qué harías tú si no gastaras para nada ese dinero de tu trabajo y lo juntaras por todo un año? ¿Qué te alcanzaría? ¿Una casita allá en nuestros pueblos, en nuestras ciudades? ¿Nos alcanzaría un carro nuevo? ¿Qué te alcanzaría si guardaras el sueldo de todo un año? Pues sucede que esta mujer no tenía cómo invertir su dinero, porque le daba el mismo valor a lo que hiciera como estaba su propia vida. Pero conforme a su oficio, sí podía hacer algo, y era comprar un perfume de alabastro muy caro. No dice la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios menciona que era un perfume de hace un año de salarios, costaba ese perfume, la mujer le daba más valor a ese perfume que a su propia vida. Y un día que un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa, esta mujer, la pecadora, se enteró que Jesús estaba a varias casas de su casa. Yo pienso que ella de todas maneras quería ir a presentarse delante de Dios, de Jesús. Pero ella dentro de sí, yo pienso que había de haber pensado, pero ¿cómo me va a recibir el Señor si yo soy la pecadora? ¿Cómo me va a recibir Jesús siendo tan santo, siendo el Hijo de Dios, si yo soy una prostituta? No hay lugar para las prostitutas en el cielo, ha de haber dicho. No hay lugar en el cielo para las pecadoras como yo. Pero dijo entre sí, pero tengo algo valioso que presentarle a Dios. Y agarró su perfume de alabastro de un año de salario, y sin decir palabras, dejó que el perfume hablara en lugar que ella. Llegó y se derramó a los pies de Jesús, y no solamente le derramó el perfume, sino todavía lloraba a sus pies y enjuagaba sus pies con sus cabellos. En la palabra de Dios dicen los teólogos que María Magdalena o María de Betania es esta misma mujer, la misma mujer que estaba por ser apedreada delante de los fariseos. Pero mira qué detalle tan precioso. Ella se presentó teniendo algo mejor que ella, por decirlo así. Un perfume de alabastro. Yo pienso que ella haber dicho, tal vez si le presento un perfume, no va a poner tanta atención de la persona que yo soy, porque no conocía a Jesús. Y aquí fue donde sucedió esta maravillosa historia. En el libro de Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al 50. El libro de Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al 50, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, hasta la Biblia lo dice, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. En el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar a sus pies con sus lágrimas, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta conociera quién y qué clase de mujer es la que le tocaba, que es pecadora. Imagínate, eso habla de este fariseo, pero no estaban solos.
Yo pienso que había muchas más personas dentro de ese cuarto. La palabra de Dios usó como referencia a este fariseo que decía la pecadora. Pero yo pienso que todos estaban diciendo, la estaban juzgando de la misma manera. La pecadora, la pecadora, la pecadora está con Jesús. La pecadora está enjuagando los pies a Jesús. Hasta que el fariseo dice, si supiera, si este fuera profeta, supiera las manos que le están tocando. Con perdón de la palabra, como diciendo, las manos que han tocado a todos está tocando algo santo. Pero si fuera profeta, él supiera. Entonces, en el versículo 40, dijo Jesús, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo, poniéndose la corbata, a ver, dime maestro, ¿qué tienes que decirme? Y le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo dinero ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Le dice, ¿cuál de ellos le amará más? Y le dijo Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Imagínate esta escena. En eso Jesús volteó hacia la mujer, a verla hacia los ojos, cuando le decía esto a Simón el fariseo. Viéndola le dice, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta se ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más que aquel que quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay una versión, en la versión de Dios habla hoy en español, es en el versículo de ese mismo capítulo 7, el versículo 37, pero no tiene esta versión aquí, pero dice, cuando una mujer de mala fama que vivía en el mismo pueblo, ahí le dice una mujer que había sido pecadora, pero aquí en esta versión dice una mujer de mala fama. La mujer no llegó diciendo, Cristo, perdóname. La mujer no llegó diciendo, he cometido tantos errores, perdóname, soy pecadora. La mujer no llegó diciendo, híjole, no soy digna de ti. Pero la única esperanza que abrazaba a esa mujer, la vio en la vida de Jesús. Solamente Jesús podía darle el sentido a la vida que esta mujer necesitaba. No dice la Biblia, como te lo vuelvo a mencionar, el porqué de la situación de esta mujer. A ningún hombre o a ninguna mujer pienso que le agradaría esta profesión, pero por alguna razón fue inclinada a hacerlo. Pero solamente Jesús conocía el corazón. ¿Qué tan importante es dejar que Jesús conozca nuestro corazón? Porque está escrito en su palabra que lo que está sobre nosotros es la pura apariencia, pero el verdadero tú y el verdadero yo se refleja en el corazón. Por eso cuando yo veo una persona que se derrama delante de Dios durante la adoración o durante una oración, ahí se nota cuando una persona se mete en la intimidad con Dios. Dice su palabra que lo que hagas en lo íntimo, Dios te bendecirá en público. Dios te viste de favores. Dios te viste de bendiciones. Pero no es tanto porque seamos merecedores, sino porque pagaste un precio en lo íntimo, sino porque pagaste un precio en lo escondido con Él. Y simplemente es un reflejo de lo que tú has experimentado durante la semana. A lo que te quiero decir con esta mujer,
La mujer que trajo un frasco de alabastro con aceite fragante es la historia de arrepentimiento y perdón más poderosa que yo puedo leer en la palabra de Dios. Una mujer que consideraba que un perfume era más valiosa que ella. Y por eso vengo a platicarte de los perfumes. ¿Acaso tú crees que Dios no ve cada lágrima que tú derramas? ¿Acaso tú crees que Dios no escucha la petición de tu corazón? Hay una historia, te la voy a resumir bien rápido, de una persona que empezó con un deseo en su corazón. Empezaba a orar cada mañana oraba, cada mañana oraba. Al paso de un mes, al no ver que sucediera nada, dejó de orar. Sin darse cuenta que si hubiera orado un día más, hubiera recibido la petición que había en su corazón. Dice en la palabra de Dios que el que persevere, ese será salvo. La mujer del perfume refleja nuestras vidas de una manera tan precisa. Quizás a ti no te conocen como el pecador, pero ¿qué clase de perfume eres tú? ¿Cómo te conoces a ti mismo? Podemos hablar de cuántas cosas nos dicen que somos, pero ¿quién dices tú que eres tú? Eso dice mucho que ver en la posición que te encuentras. Dios te dice que tú eres un hijo de Él. ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí? Ni fuerzas para levantar las manos. Y ahí está el problema de nuestras vidas. Por más que digamos que somos hijos de Dios, no creemos que somos hijos de Dios. Cuando dices que tú eres un hijo de Dios, estás hablando a través de la religión. Pero cuando tú crees que eres un hijo de Dios, sabes en tu corazón que eres un hijo de Dios, te estás hablando a través de la gracia. Es la misma palabra con diferente significado. ¿Qué tipo de perfume eres tú? ¿Qué tipo de perfume le presentas a Dios cada mañana a través de tu oración? ¿Sabes? Lo triste no está que te desprecie la gente. Lo triste está que tú mismo te desprecies y te denigres delante de Dios. Cuando uno le dice a Dios, no puedo, está invalidando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque Dios te dice, eres más que vencedor. Pero para ser más que vencedor tienes que creer primero que eres un hijo de Dios. Y Dios ponía esa palabra en mi corazón porque muchos de nosotros, aunque incluso yo, que yo pueda compartirte una palabra, incluso yo me he sentido a veces que no soy indicado para esta posición. Incluso yo cuando yo llegué, te voy a compartir una experiencia. Cuando yo llegué aquí a Steamboat, cuando nos habían llamado para compartir, pues para edificar una iglesia, yo venía con el pensamiento, yo venía con mis ojos puestos yo venía con mis ojos puestos con mi pastor. Yo lo admiro a ese hombre de Dios, porque lo usa Dios, porque tiene una palabra tan sabia y justa y precisa en su boca. Pero ese es el sacrificio que Él ha pagado. Pero yo me presentaba cuando estaba compartiendo palabras, yo no me sentía digno, porque decía, esos zapatotas me quedan muy grandes. Sí, yo quería ponerme los zapatos de mi pastor. Yo decía, esos zapatos están grandes. Y a través de eso yo decía, no estoy calificado. Yo me estaba comparando con mi pastor. Yo apenas tenía un mesecito de que me habían llamado para ser pastor y ella tenía una trayectoria de 25 años y yo me estaba comparando con mi pastor. Hasta que un día Jesús, sentí una palabra en mi corazón
donde el Señor me decía, yo tengo que ser tu ejemplo. Yo soy tu ejemplo. Sígueme a mí, voltéame a ver a mí. Ahí fue donde empezó a transformar mi vida y es donde empezó a transformar mi autoestima. No que la tenía por los suelos, pero uno se hace muchas preguntas de quiénes somos. Uno se hace preguntas de qué tanto somos, qué tan capaces somos para enfrentar la vida. A veces hay sucesos en la vida que te dan miedo, pero tienes que aprender a sobrepasar esos pensamientos, sobrepasar ese estilo de vida. ¿Qué tipo de perfume eres? ¿Qué tipo de perfume eres? Esa es la palabra que te presento el día de hoy. ¿Qué tipo de perfume eres? ¿Sabes? Y está bien poderoso porque mira, esta persona, la mujer del perfume, del alabastro, según los teólogos, dicen que es la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. La misma afanada que le decía a Jesús, ¿no estás viendo que estoy trabajando? Y María no hace nada. Y Jesús le dice, Marta, afanada, déjala a ella porque ella agarró lo mejor. Más que el perfume de que fue derramado por María, María no sabía que tenía un corazón de adorador para Dios. Un corazón lleno de adoración y gratitud para Él. Quizás tú en esta mañana o en este día o en los días pasados te has derramado al Señor como un perfume. Quizás tú le has dicho al Señor en estos días, Señor, yo ya no puedo. Quizás tú le has dicho al Señor, Señor, sana a mi familia. Quizás tú le has dicho, Señor, esto, sana a mi esposo, sana a mi hijo, sana a mis padres. Señor, mira, me presento delante de ti, cambia mi situación. ¿Qué tipo de perfume eres esta mañana? ¿A qué tipo de holocausto te vas a presentar? ¿Vas a llegar hasta el holocausto de cobre o vas a presentar tu petición hasta el holocausto de oro? Que es donde está la presencia de Dios. Yo no sé por lo que tú estés pasando en esta mañana, o no sé qué es lo que presentes delante de Dios. Lo que yo te puedo decir y que funciona y me ha funcionado a mí es que Dios todo lo puede. Y que te falta un poquito más para llegar a ver lo que estás pidiendo en tu corazón sucedido. Yo solamente quiero animarte esta mañana para que no creas que tu perfume, que tu fragancia, que las oraciones que has presentado delante de Dios no han sido escuchadas, porque han sido escuchadas. Solo que Dios lo hace todo a su manera, a su tiempo. Y Dios es un Dios tan perfecto que nunca llega tarde, siempre llega precisamente en el momento que tú y yo lo necesitamos. Amén. Creo que hoy estamos, más bien hoy es la Santa Cena. ¿Están preparados? Vamos a tomar la Santa Cena el día de hoy. Pero también quiero hacer un llamado en este día. En su palabra dice que todos somos hechura de sus manos, que todos somos una creación de Dios, pero que solo aquellos que le han recibido en su corazón como su Rey y su Salvador, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si ya te tomaste el tiempo de venir a la casa de Dios, si ya escuchaste el testimonio de la mujer pecadora que recibió el perdón, te digo yo, serás exento de las
bondades de Dios también tú? Si calificó una mujer que todos le decían pecadora, ¿qué te hace pensar a ti que tú no calificas para ser perdonado también? La bondad de Dios llega mucho más allá y cubre todo error, todo pecado sobre nuestras vidas. Jesús le dijo a esta mujer, ve y no peques más. Eso es todo lo que le dijo. Le dijo, tu fe te ha salvado. Si tú quieres tomar ese paso de fe en esta mañana y decirle al Señor, yo te acepto como mi Dios y mi Salvador. Si Él dijo que iba a resucitar el tercer día, también tu vida y tus sueños van a resucitar.